Está usted desde Radio 1, Diego Maduro lo saluda. ¿Cómo está? Buen día, Diego, buen día, un gusto de hablar con vos y con la audiencia. Bien, lo llamamos por un tema que no es nada grato, que es una enfermedad que no se habla mucho, pero que apareció acá muy cerca, en el Chaco más concretamente, que es el hantavirus. Una mujer falleció, su marido dio positivo, es de una comunidad ahí del interior del Chaco, y queremos primero ver si nos puede explicar a mí y a través nuestro en este diálogo a los oyentes qué es el hantavirus. Sí, te cuento, ahí en esta localidad justamente yo tengo un compañero que era mi compañero de estudio en la facultad, que es una localidad que prácticamente está pisando, es pequeña, pero pisando ahí en el límite con Santiago del Estero. Sí, el hantavirus es un virus, como dice el nombre, que es un virus que suele tener por ahí cuadros y cuando lo hay y aparecen son graves. Es un virus que generalmente el portador, diríamos, pero que no causa enfermedades es en la rata habitualmente, y cuando la rata orina o hace o por materia fecal, elimina el virus y contamina los alimentos, contamina, por ejemplo, se da eso en las forrajerías, también se da en los depósitos. Es decir que en el caso concreto no suele aparecer en esta zona, pero apareció ahí, porque los brotes que habitualmente se dan es por ahí, en donde Jujuy, Salta, algunos casos en Santa Fe, Chubut. Se habla mucho de hantavirus a veces en el sur, en Bariloche, Claro. en la zona de montaña. Pero a ver, ¿por qué estoy hablando con un neumonólogo y no por ahí con un clínico? ¿Por qué el hantavirus se relaciona directamente con la cuestión respiratoria? Sí, porque en este caso, sobre todo, si bien el hantavirus produce una enfermedad que afecta a toda la economía de todos los órganos, pero hay un síndrome, ¿no es cierto?, que se llama síndrome pulmonar por hantavirus, que es una de las manifestaciones y cuando aparece es mortal y no hay tratamiento como sucedió en este caso. Como te había dicho, se transmite por inhalación del virus que generalmente lo transmiten los roedores, más exactamente las ratas. Y en este caso, este hombre que falleció tuvo todos los síntomas hasta llegar, ¿no es cierto?, al síndrome cardiopulmonar por hantavirus. Y cuando llegan a este estado, la probabilidad de que el paciente sobreviva a pesar del tratamiento es poco, ya, menos del 50%. Primero, una vez una persona que se infecta, ¿es muy difícil salvarle la vida o es tomado a tiempo, se le puede salvar la vida? Sí, en la enfermedad lo más importante es la prevención, es decir, evitar la proliferación de las ratas. Pero una vez que el paciente contrae la enfermedad, hay un periodo que va entre 2 a 4 semanas, 5, que está incubando el virus en el organismo. Entonces habitualmente produce dolor de cabeza, que son las primeras manifestaciones, náusea, vómitos, diarrea. En este periodo uno puede hacer un tratamiento que se llama tratamiento sintomático y puede hacer el diagnóstico, porque el diagnóstico se hace aislando el virus, que se puede hacer, ¿no es cierto?, mediante los análisis de laboratorio. Posteriormente ya el paciente, si no se hace un diagnóstico y un tratamiento adecuado, ya el paciente va a comenzar a tener manifestaciones que se llaman cardíacas y pulmonares, sobre todo pulmonares. El paciente va a tener tos, va a tener... Eso le quería preguntar, ¿cuáles son los síntomas de padecer hantavirus? Claro, al comienzo, como te decía, eran síntomas generales como dolor de cabeza, náusea, vómito, diarrea. Si la enfermedad no se diagnostica y no se trata, ya aparece la afectación pulmonar y que ya prácticamente ahí es muy difícil de hacer un tratamiento adecuado. Ahí ya el paciente tiene tos, hay inflamación pulmonar, hay lo que se llama dificultad para respirar,
la otra cosa es que hay frecuencia cardíaca, hay taquicardia, el paciente necesita oxígeno y ya va teniendo manifestaciones de lo que se llama una sepsis, es decir, ya le baja la presión, la frecuencia cardíaca aumenta y después disminuye. El paciente se descompensa por eso y es necesario recurrir ya a la intubación. Es decir, que el tratamiento poco éxito tiene. O sea que una persona infectada con antivirus tiene pocas probabilidades de sobrevida, entonces. Si es que no se llega al diagnóstico en forma rápida y adecuada. Claro. Porque como te decía, hay que pensarlo y en lugares como lo que estamos describiendo, como en este caso, es muy poco, no hay mucho caso descrito. Por eso la recomendación previa que se hace a todo esto es evitar que en nuestra casa, en nuestro patio, nuestro galpón, depósito, existan roedores, lauchas, ratas, porque ese es el vehículo donde el virus se transporta, ¿cierto? Es el como le dicen, el vector transmisor del antivirus. Sí, ese es el vector transmisor del antivirus. Y esto en otros momentos, como decía vos, en otros lugares puede hacer estragos, como decía vos, en el sur, en Chubut, Bariloche, hay lugares en donde no solo tiene afectación cardíaca, respiratoria, sino que también da afectación renal, afectación de todos los órganos, y en estos casos es más delicado todo. En Formosa en particular, ¿se conoce casos de antivirus en los últimos años? Yo en particular, tanto en el público como en el privado, no tuve ningún caso en particular, y no está descrito tampoco en estos años que yo estoy. Claro, por eso cuando yo vi que en el Chaco, si bien es allá en el límite entre esa provincia y Santiago del Estero, había casos, realmente me pareció como importante ponerlo en la agenda el tema del antivirus, porque hay en la región, digamos, podemos decir. Sí, son casos que una vez que se hace el diagnóstico se despliega todo, hacer como un testeo y ir mirando qué posibilidades hay en la región. Exacto. Así que entonces, primer cuidado, evitar que en nuestra casa existan roedores, y lo que llaman los cola larga, ¿cierto? Sí. Porque después el hámster y ese tipo de animales me decían que no lo transmiten, solamente, no lo transmiten. Solamente lo que tienen cola larga. No sé por qué la característica, será cuestión de hablar con un especialista más en tema animal que no de pulmonar, doctor Janet. Exactamente. Pero quiero ratificar entonces los síntomas iniciales de padecer antivirus es entonces problemas respiratorios, vómitos, y ¿qué más me decía? Dolor de cabeza, vómito, diarrea, dolores musculares, náuseas. Muy similares a otras enfermedades, quizás. Sí, o sea, todas las enfermedades virales en general, ¿viste?, que en este tiempo estamos viendo, aparecen de esa forma. Claro. Hace poco, no pasó todavía lo del dengue, y hay cosas que dolor de cabeza, náusea, claro, dolores musculares, fiebre, y con esto aparece de la misma forma. Entonces, por eso es clave el médico que atienda que esté preparado con una visión bien amplia, no centrarse por ahí en alguna enfermedad en particular, sino buscar también otras variables, quizás, esperemos que no, pero hay que estar preparado al antivirus entonces. Claro, sí, siempre nosotros cuando tenemos la oportunidad de hablar por los medios, les recomendamos a la población en general que es importante el hecho de asistir a un médico, ya sea en la sala, en lo que sería, ¿no es cierto?, en las salas periféricas, en la parte pública, o a su médico de cabecera. Claro. Porque por ahí muchas veces dicen, no, hablando mal y pronto es algo banal, pero uno ve que hay complicaciones. Y en esta temporada aprovechamos ya de que ahora van a comenzar a aparecer otras enfermedades en este tiempo en otoño e invierno. Por eso es importante también.
Claro, aparte de las alergias, que es algo recurrente todos los años. Doctor Yanis, como siempre, muy amable en atender a Radio 1, ¿eh? Gracias. Nos vemos, gracias.